Control genético de la síntesis proteica, las funciones de la célula y la reproducción celular. Casi todos sabemos que los genes, que están situados en el núcleo de todas las células del organismo, controlan la herencia de padres a hijos, pero muchas personas no se dan cuenta de que estos mismos genes también controlan la función cotidiana de todas las células del organismo. Los genes controlan las funciones de la célula determinando qué sustancias se sintetizan dentro de esta, es decir, qué estructuras, qué enzimas y qué productos químicos participan. En la figura 3A1 se muestra el esquema general del control genético. Cada gen, que está compuesto por ácido desoxirribonucleico, ADN, controla automáticamente la formación de otro ácido nucleico, el ácido ribonucleico, ARN, que después se dispersa por toda la célula para controlar la formación de una proteína específica. El proceso completo, desde la transcripción del código genético en el núcleo hasta la traducción del código del ARN y la formación de proteínas en el citoplasma celular, se refiere a menudo como expresión génica. Dado que hay aproximadamente 30.000 genes diferentes en cada célula, es posible formar un gran número de proteínas celulares distintas. De hecho, las moléculas de ARN transcritas a partir del mismo segmento de ADN, es decir, el mismo gen, pueden ser procesadas por la célula en más de una forma, para dar origen a versiones alternativas de la proteína. El número total de diferentes proteínas producidas por los distintos tipos de células humanas se estima en al menos 100.000. Algunas de las proteínas celulares son proteínas estructurales, que, asociadas a varios lípidos e hidratos de carbono, forman las estructuras de los distintos orgánulos intracelulares que se comentan en el capítulo 2. No obstante, la mayoría de las proteínas son enzimas que catalizan las distintas reacciones químicas en las células. Por ejemplo, las enzimas promueven todas las reacciones oxidativas que aportan energía a la célula y favorecen la síntesis de todos los productos químicos de la célula, como lípidos, glucógeno y trifosfato de adenosina, ATP. Los genes en el núcleo celular controlan la síntesis de las proteínas. En el núcleo celular hay un gran número de genes unidos por sus extremos, formando las moléculas de doble hélice largas de ADN que tienen un peso molecular que se mide por miles de millones. En la figura 3A2 se muestra un segmento muy corto de una molécula de este tipo. La molécula está formada por varios compuestos químicos sencillos unidos siguiendo un patrón regular, cuyos detalles pasamos a exponer a continuación. Bloques básicos de ADN. En la figura 3A3 se muestran los compuestos químicos básicos implicados en la formación del ADN. Estos compuestos incluyen, 1. El ácido fosfórico, 2. El azúcar desoxirribosa, y 3. 4 bases nitrogenadas, 2 purínicas, adenina y guanina, y 2 pirimidínicas, timina y citosina. El ácido fosfórico y la desoxirribosa forman las dos hebras helicoidales que sirven de soporte para la molécula de ADN, mientras que las bases nitrogenadas se apoyan entre las dos hebras y se conectan entre sí, como se muestra en la figura 3A6. Nucleótidos. La primera etapa en la formación del ADN consiste en combinar una molécula de ácido fosfórico, una molécula de desoxirribosa y una de las 4 bases para formar un nucleótido ácido. De esta forma se crean 4 nucleótidos distintos, uno para cada una de las 4 bases, los ácidos desoxiadenílico, desoxitimidílico, desoxiguanílico y desoxicitidílico. En la figura 3A4 se muestra la estructura química del ácido desoxiadenílico y en la figura 3A5 se muestran los símbolos simples de los 4 nucleótidos que forman el ADN. Los nucleótidos se organizan para formar 2 hebras de ADN unidas laxamente entre sí. En la figura 3A6 se muestra la forma en que se une un gran número de nucleótidos entre sí para formar 2 hebras de ADN. A su vez, las 2 hebras se unen laxamente entre sí mediante enlaces débiles que se muestran en la figura 3A6 como líneas discontinuas centrales. Obsérvese que el esqueleto de cada hebra de ADN está compuesto por moléculas de ácido fosfórico y desoxirribosa que se van alternando. A su vez, las bases de purina y pirimidina se unen a los lados de las moléculas de desoxirribosa. Después, las 2 hebras respectivas de ADN se mantienen unidas mediante enlaces débiles de hidrógeno, líneas discontinuas, entre las bases purínicas y pirimidínicas. Sin embargo, es preciso observar que,
1. Cada base purínica de adenina de una hebra siempre se une con una base pirimidínica de timina de la otra. 2. Cada base purínica de guanina siempre se une con una base pirimidínica de citosina. Como se aprecia en la figura 3a6, la secuencia de los pares de bases complementarios es CG, CG, GC, TA, CG, TA, GC, ATIAT. Debido a la laxitud de los enlaces de hidrógeno, las dos hebras se separan con facilidad y lo hacen muchas veces cuando realizan sus funciones en la célula. Para situar al ADN de la figura 3a6 en su perspectiva física apropiada, simplemente bastaría con tomar los dos extremos y girarlos formando una hélice. En cada vuelta completa de la hélice de la molécula de ADN hay 10 pares de nucleótidos, como se ve en la figura 3a2. Código genético. La importancia del ADN se debe a su capacidad para controlar la formación de las proteínas en la célula, que se consigue mediante un código genético. Es decir, cuando las dos hebras de la molécula de ADN se escinden quedan expuestas las bases purínicas y pirimidínicas proyectándose a un lado de cada hebra de ADN, como se ve en la hebra superior de la figura 3a7. Estas bases que se proyectan son las que forman el código genético. El código genético consta de tripletes sucesivos de bases, es decir, 3 bases sucesivas componen una palabra del código. Los tripletes sucesivos controlan en último término la secuencia de aminoácidos en una molécula proteica que la célula debe sintetizar. Obsérvese en la figura 3a6 que la hebra de ADN de la parte superior, leída de izquierda a derecha, contiene el código genético GGC, AGA, CTT, con los tripletes separados entre sí por las flechas. Si seguimos este código genético a través de las figuras 3a7 y 3a8, veremos que estos 3 tripletes respectivos son responsables de la colocación sucesiva de los 3 aminoácidos, prolina, serine y ácido glutámico, en una molécula de proteína de nueva formación. El código de ADN del núcleo celular se transfiere al código de ARN en el citoplasma celular, proceso de transcripción. Como el ADN se encuentra en el núcleo de la célula, pero la mayoría de las funciones de la célula se realizan en el citoplasma, debe haber algún mecanismo para que los genes de ADN del núcleo controlen las reacciones químicas del citoplasma. Este control se consigue mediante la intermediación de otro tipo de ácido nucleico, el ARN, cuya formación está controlada por el ADN del núcleo. Es decir, como se ve en la figura 3a7, el código se transfiere al ARN en un proceso que se conoce como transcripción. A su vez, el ARN se difunde desde el núcleo a través de los poros del núcleo al compartimiento citoplásmico, donde controla la síntesis proteica. El ARN se sintetiza en el núcleo a partir de una plantilla de ADN. Durante la síntesis de ARN las dos hebras de la molécula de ADN se separan temporalmente y una de ellas se usa como plantilla para la síntesis de una molécula de ARN. Los tripletes del código del ADN provocan la formación de tripletes con un código complementario, o codones, en el ARN. A su vez, estos codones controlarán la secuencia de aminoácidos en una proteína que se va a sintetizar en el citoplasma celular. Bloques básicos para la construcción del ARN. Los bloques básicos para la construcción del ARN son prácticamente los mismos que los del ADN, excepto por dos diferencias. En primer lugar, en la formación del ARN no se usa el azúcar desoxirribosa y en su lugar se utiliza otro azúcar que tiene una composición algo diferente, la ribosa, que contiene un ion hidroxilo extra unido a la estructura anular de la ribosa. En segundo lugar, la timina se reemplaza por otra pirimidina, uracilo. Formación de nucleótidos de ARN. Los bloques básicos de ADN forman los nucleótidos de ARN, exactamente igual que hemos descrito para la síntesis de ADN. En este caso, se usan también 4 nucleótidos distintos para formar el ARN, nucleótidos que contienen las bases adenina, guanina, citosina y uracilo. Obsérvese que son las mismas bases que usa el ADN, excepto porque el uracilo del ARN reemplaza a la timina del ADN. Activación de los nucleótidos de ARN. El siguiente paso de la síntesis de ARN es la activación de los nucleótidos de ARN por una enzima, polimerasa de ARN. Esta activación se produce añadiendo a cada nucleótido 2 radicales fosfato más para formar trifosfatos,
como se ve en la figura 3a7 por los dos nucleótidos de ARN en el extremo derecho durante la formación de la cadena de ARN. Estos dos últimos fosfatos se combinan con el nucleótido mediante enlaces de fosfato de alta energía derivados del ATP celular. El resultado de este proceso de activación es que cada uno de los nucleótidos puede disponer de grandes cantidades de energía del ATP. Esta energía se usa para favorecer las reacciones químicas que van añadiendo cada nuevo nucleótido de ARN al extremo de la cadena de ARN que se está desarrollando. Montaje de la cadena de ARN a partir de los nucleótidos activados usando una cadena de ADN como plantilla. Proceso de transcripción. Como se muestra en la figura 3a7, el montaje de la molécula de ARN se realiza bajo la influencia de una enzima, la polimerasa de ARN. Se trata de una gran enzima proteica que tiene muchas propiedades funcionales para la formación de la molécula de ARN, como son: 1. En la cadena de ADN inmediatamente contigua al gen que se transcribirá hay una secuencia de nucleótidos denominada promotor. La polimerasa de ARN tiene una estructura complementaria apropiada que reconoce este promotor y se une a él en un paso esencial para iniciar la formación de la molécula de ARN. 2. La polimerasa de ARN, después de unirse al promotor, provoca el desenrollamiento de 2 vueltas de la hélice de ADN, aproximadamente, y la separación de las porciones abiertas de las 2 hebras. 3. Después, la polimerasa se desplaza a lo largo de la hebra de ADN, desenrollando y separando temporalmente las 2 hebras de ADN en cada etapa de su movimiento. A medida que se desplaza va añadiéndose en cada paso un nucleótido de ARN activado nuevo en el extremo de la cadena de ARN que se va formando, siguiendo los pasos siguientes. Primero, provoca la formación de un enlace de hidrógeno entre la base del extremo de la cadena de ADN y la base de un nucleótido de ARN en el nucleoplasma. Después, la polimerasa de ARN va rompiendo 2 de los 3 radicales fosfato, separándolos de cada uno de estos nucleótidos de ARN y liberando grandes cantidades de energía de los enlaces de fosfato de alta energía que va rompiendo. Esta energía se usa para crear el enlace covalente del fosfato que queda en el nucleótido con la ribosa en el extremo de la cadena de ARN en crecimiento. C. Cuando la polimerasa de ARN alcanza el extremo del gen de ADN se encuentra con una secuencia nueva de nucleótidos de ADN que se conoce como secuencia terminadora de la cadena, que hace que la polimerasa y la cadena de ARN recién formada se separen de la cadena de ADN. Después, la polimerasa puede usarse una y otra vez para formar más cadenas de ARN. A medida que se va formando una cadena de ARN nueva se rompen sus enlaces débiles de hidrógeno que la unen a la plantilla de ADN, porque el ADN tiene una afinidad alta para volver a unirse con su propia cadena complementaria de ADN, es decir, la cadena de ARN se separa del ADN y se libera en el nucleoplasma. Es decir, el código presente en la cadena de ADN se transmite finalmente de forma complementaria a la cadena de ARN. Las bases de nucleótido con ribosa siempre se combinan con las bases con desoxirribosa, de la siguiente forma. Base de ADN. Guanina. Citosina. Adenina. Timina. Base de ARN. Citosina. Guanina. Uracilo. Adenina. Existen diferentes tipos de ARN. Conforme la investigación sobre el ARN ha seguido avanzando se han descubierto muchos tipos diferentes de ARN. Algunos tipos de ARN intervienen en la síntesis de proteínas, mientras que otros actúan con funciones reguladoras de genes o toman parte en una modificación posttranscripcional del ARN. Las funciones de algunos tipos de ARN, sobre todo de aquellos que no parecen codificar proteínas, son aún enigmáticas. Los 6 tipos de ARN realizan funciones distintas e independientes en la síntesis de proteínas. 1. ARN mensajero precursor, preARN, que es un gran ARN de cadena única inmaduro que se procesa en el núcleo para formar ARN mensajero, ARNM, maduro. El pre-ARN incluye 2 tipos diferentes de segmentos denominados intrones, que son eliminados por un proceso de corte y empalme, splicing, y exons, que se conservan en el ARNM final. 2. ARN nuclear pequeño, ARNNP, que dirige el corte y empalme de preARN para formar ARNM. 3. ARN mensajero,
ARNM, que transporta el código genético al citoplasma para controlar el tipo de proteína que se forma. 4. ARN de transferencia, ARNT, que transporta los aminoácidos activados a los ribosomas para usarlos en el montaje de la molécula proteica. 5. ARN ribosómico, que, junto con 75 proteínas distintas, forma ribosomas, las estructuras físicas y químicas en las que se montan realmente las moléculas proteicas. 6. MicroARN, ARMI, que son moléculas de ARN monocatenario de 21 a 23 nucleótidos capaces de regular la transcripción y la traducción génicas. ARN mensajero, los codones. Las moléculas de ARN mensajero son cadenas largas y sencillas que se encuentran en suspensión en el citoplasma. Estas moléculas están compuestas por varios cientos a miles de nucleótidos de ARN en cadenas no pareadas y contienen codones que son exactamente complementarios a los tripletes del código de los genes de ADN. En la figura 3 a 8 se muestra un pequeño segmento de ARNM. Sus codones son CCG, UCU y GAA, que son los codones de los aminoácidos prolina, serine y ácido glutámico. La transcripción de estos codones desde la molécula de ADN a la molécula de ARN se muestra en la figura 3 a 7. Codones de ARN para los distintos aminoácidos. En la tabla 3 a 1 se muestran los codones de ARN de los 20 aminoácidos más frecuentes que se encuentran en las moléculas proteicas. Obsérvese que la mayoría de ellos están representados por más de un codón. Además, un codón representa la señal de iniciar la fabricación de la molécula proteica, y 3 codones representan la señal de detener la fabricación de la molécula proteica. En la tabla 3 a 1 estos dos tipos de codones se denominan CI para el iniciador de la cadena, o codón de iniciación, y CT para el terminador de la cadena, o codón de terminación. ARN de transferencia, los anticodones. Otro tipo de ARN que tiene un papel esencial en la síntesis proteica se conoce como ARN de transferencia, ARNT, porque transfiere las moléculas de aminoácidos a las moléculas proteicas a medida que se va sintetizando la proteína. Cada tipo de ARNT se combina específicamente con uno de los 20 aminoácidos que se van a incorporar en las proteínas. El ARNT actúa como vehículo para transportar su tipo específico de aminoácido a los ribosomas, donde se van formando las moléculas proteicas. En los ribosomas, cada tipo específico de ARNT reconoce un codón en particular en el ARNM, que se describe más adelante, y libera el aminoácido apropiado en el lugar apropiado de la cadena de la molécula proteica que se está formando. El ARN de transferencia, que contiene solo 80 nucleótidos, es una molécula relativamente pequeña comparada con la del ARNM. Es una cadena plegada de nucleótidos con un aspecto de cruce de carretera similar al que se muestra en la figura 3 a 9. En uno de los extremos de la molécula siempre hay un ácido adenílico, en cuyo grupo hidroxilo de la ribosa del ácido adenílico se une el aminoácido transportado. Como la función del ARNT consiste en unir un aminoácido específico a una cadena de proteína en formación, es esencial que cada tipo de ARNT también sea específico de un codón en particular del ARNM. El código específico del ARNT que le permite reconocer un codón específico es, de nuevo, un triplete de bases de nucleótidos que se denomina anticodón y se sitúa aproximadamente en la zona media de la molécula del ARNT, en la parte inferior de la configuración de cruce de carreteras que se muestra en la figura 3 a 9. Durante la formación de la molécula proteica las bases del anticodón se combinan laxamente mediante enlaces hidrógeno con las bases del codón del ARNM. De esta forma, los aminoácidos respectivos se alinean uno después del otro a lo largo de la cadena del ARNM, con lo que se establece la secuencia apropiada de aminoácidos de la molécula proteica que se está formando. ARN ribosómico. El tercer tipo de ARN de la célula es el ARN ribosómico, que constituye el 60% del ribosoma. El resto está formado por proteínas, unas 75 clases distintas que son de tipo estructural, y también las enzimas necesarias para la fabricación de las moléculas proteicas. El ribosoma es la estructura física del citoplasma en el que se sintetizan realmente las moléculas proteicas. No obstante, siempre funciona asociado a otros tipos de ARN,
El ARNT transporta los aminoácidos al ribosoma para su incorporación en la molécula proteica en desarrollo, mientras que el ARNM proporciona la información necesaria para el secuenciado de aminoácidos en el orden adecuado para cada tipo específico de proteína que se va a fabricar. Es decir, el ribosoma actúa como una planta de fabricación en la cual se forman las moléculas proteicas. Formación de ribosomas en el nucleolo. Los genes de ADN que se utilizan para la formación del ARN ribosómico se sitúan en 5 pares de cromosomas del núcleo. Cada uno de estos cromosomas contiene muchos duplicados de estos genes en particular, porque las funciones celulares necesitan grandes cantidades de ARN ribosómico. A medida que se forma el ARN ribosómico se recoge en el nucleolo, una estructura especializada adyacente a los cromosomas. Cuando se están sintetizando grandes cantidades de ARN ribosómico, como sucede en las células que fabrican grandes cantidades de proteínas, el nucleolo es una estructura de gran tamaño, mientras que en las células que sintetizan pocas proteínas, el nucleolo a veces ni siquiera se ve. El ARN ribosómico se procesa especialmente en el nucleolo, donde se une a las proteínas ribosómicas, para formar productos de condensación granulars que son las subunidades primordiales de los ribosomas. Estas subunidades se liberan entonces desde el nucleolo y se transportan a través de los poros grandes de la cubierta nuclear hasta prácticamente todas las partes del citoplasma. Cuando estas subunidades entran en el citoplasma se reúnen para formar los ribosomas maduros y funcionantes. Por tanto, las proteínas se forman en el citoplasma de la célula, pero no en el núcleo celular, porque el núcleo no contiene los ribosomas maduros. ARMI y ARN de interferencia pequeño. Un cuarto tipo de ARN en la célula es el microARN, ARMI, formado por cortos fragmentos de ARN monocatenario, de 21 a 23 nucleótidos, que regulan la expresión génica, Fig3 a 10. Los ARMI se codifican a partir del ADN transcrito de genes, pero no se traducen a proteínas y, por tanto, a menudo reciben el nombre de ARN no codificante. Los ARMI son procesados por las células en moléculas que son complementarias al ARNM y que actúan para reducir la expresión génica. La generación de ARMI supone un procesamiento especial de ARN precursores primarios más largos llamados ARNMI-PRI, que son los transcriptos primarios del gen. Los ARNMI-PRI se procesan a continuación en el núcleo celular por parte del complejo de microprocesador en pre-ARNMI, que son estructuras en horquilla de 70 nucleótidos. Estos pre-ARNMI son procesados después adicionalmente en el citoplasma por una enzima DAISE específica que ayuda a ensamblar un complejo de silenciamiento inducido por ARN, RISC, y genera ARMI. Los ARMI regulan la expresión génica por unión a la región complementaria del ARN y por la promoción de la represión de la traducción o degradación del ARNM antes de que pueda ser traducido por el ribosoma. Según se cree, los ARMI desempeñan un papel importante en la regulación normal de la función celular, y las alteraciones en la función de los ARMI se han asociado con enfermedades como el cáncer y las cardiopatías. Otro tipo de ARMI es el ARN de interferencia pequeño, ARC, también denominado ARN de silenciamiento o ARN de interferencia corto. Los ARC son moléculas cortas de ARN bicatenario, de 20 a 25 nucleótidos de longitud, que interfieren con la expresión de genes específicos. Los ARC se refieren en general a ARMI sintéticos y pueden administrarse para silenciar la expresión de genes específicos. Están diseñados para evitar el procesamiento nuclear por parte del complejo de microprocesador, y después de que el ARC entra en el citoplasma, activa el complejo de silenciamiento inducido por ARN, RISC, para bloquear la traducción del ARNM. Como los ARC pueden adaptarse para cualquier secuencia específica del gen, es posible usarlos para bloquear la traducción de cualquier ARNM y, por tanto, la expresión por cualquier gen para el cual se conozca la secuencia de nucleótidos. Algunos investigadores han propuesto que los ARC podrían convertirse en útiles instrumentos terapéuticos para silenciar los genes que contribuyen a la fisiopatología de las enfermedades. Formación de proteínas en los ribosomas. El proceso de traducción. Cuando una molécula de ARNM entra en contacto con un ribosoma,
se desplaza por este a partir de un extremo predeterminado de la molécula de ARN que se especifica mediante la secuencia apropiada de las bases de ARN, el codón, iniciador de la cadena. Después, como se ve en la figura 3A9, mientras el ARNM se desplaza por el ribosoma, se forma una molécula proteica, en un proceso que se conoce como traducción. Es decir, el ribosoma lee los codones del ARNM igual que una síntase lee, cuando va pasando por el cabezal de un magnetófono. Después, se marca el final de una molécula proteica cuando un codón de parada, el codón, terminador de la cadena, atraviesa el ribosoma y la molécula proteica se libera en el citoplasma. Polirribosomas. Una molécula sencilla de ARNM puede formar moléculas proteicas en varios ribosomas al mismo tiempo, porque el extremo inicial de la cadena de ARN puede ir atravesando ribosomas sucesivos cuando abandona el primero, como se ve en la parte inferior de las figuras 3A9 y 3A11. Las moléculas proteicas se encuentran en distintas fases de desarrollo en cada ribosoma. Como consecuencia de este proceso es frecuente encontrar agrupaciones de ribosomas, uniéndose entre 3 y 10 ribosomas a una única molécula de ARNM al mismo tiempo. Estos grupos se conocen como polirribosomas. En especial, es importante mencionar que el ARNM da lugar a la formación de una molécula proteica en cualquier ribosoma, es decir, no hay una especificidad de los ribosomas por un tipo dado de proteína. El ribosoma es simplemente la planta de fabricación física en la que tienen lugar las reacciones químicas. Muchos ribosomas se unen al retículo endoplásmico. En el capítulo 2 se mencionaba que muchos ribosomas se unen al retículo endoplásmico. Esta unión tiene lugar porque los extremos iniciales de muchas moléculas proteicas en formación tienen secuencias de aminoácidos que se unen inmediatamente a los locus de receptores específicos en el retículo endoplásmico. En consecuencia, estas moléculas penetran en la pared del retículo hasta la matriz del retículo endoplásmico. Este proceso otorga un aspecto granular a estas porciones del retículo en las que se están formando las proteínas y entran en la matriz. En la figura 3A11 se muestra la relación funcional del ARNM con los ribosomas y la forma en que los ribosomas se unen a la membrana del retículo endoplásmico. Obsérvese que el proceso de traducción se produce en varios ribosomas al mismo tiempo en respuesta a la misma cadena de ARNM. También se pueden ver las cadenas del polipéptido, proteína, de nueva formación que atraviesan la membrana del retículo endoplásmico hacia la matriz endoplásmica. Hay que mencionar que, excepto en las células glandulares, en las que se forman grandes cantidades de vesículas secretoras que contienen proteínas, la mayoría de las proteínas que se sintetizan en los ribosomas se liberan directamente al citosol en lugar de al retículo endoplásmico. Estas proteínas son enzimas y proteínas estructurales internas de la célula. Pasos químicos de la síntesis proteica. En la figura 3A12 se muestran algunos de los episodios químicos que se producen durante la síntesis de una molécula proteica. En esta figura se muestran las reacciones más representativas de 3 aminoácidos distintos, A1, A2 y A20. Los pasos de la reacción son los siguientes. 1. Cada aminoácido se activa en un proceso químico en el que el ATP se combina con el aminoácido para formar un complejo de monofosfato de adenosina con el aminoácido, con lo que se liberan dos enlaces fosfato de alta energía en el proceso. 2. El aminoácido activado, que tiene un exceso de energía, se combina entonces con su ARNT específico para formar un complejo aminoácido ARNT. Al mismo tiempo, se libera el monofosfato de adenosina. 3. El ARNT que transporta el complejo del aminoácido entra en contacto a continuación con la molécula del ARNM en el ribosoma, donde el anticodón del ARNT se une temporalmente a su codón específico del ARNM, con lo que se alinea el aminoácido en la secuencia apropiada para formar una molécula proteica. Después, y bajo la influencia de la enzima peptidilotransferasa, una de las proteínas del ribosoma, se forman los enlaces peptídicos entre los aminoácidos sucesivos que se van añadiendo progresivamente a la cadena proteica. Estos episodios químicos necesitan la energía de dos enlaces fosfato adicionales de alta energía, con lo que se usan 4 enlaces de alta energía en total por cada aminoácido que se añade a la cadena de la proteína. Es decir, la síntesis proteica es uno de los procesos que consume más energía en la célula. Enlace peptídico.
Los aminoácidos sucesivos de la cadena de proteínas se combinan entre sí según una reacción típica. En esta reacción se elimina un radical hidroxilo, O, de la porción CO del primer aminoácido y se elimina un hidrógeno, HI, de la porción NH2 del otro aminoácido. Ambos radicales se combinan para formar agua y los dos locus reactivos que quedan en los dos aminoácidos sucesivos se unen entre sí, con lo que se obtiene una molécula única. Este proceso se conoce como enlace peptídico. A medida que se va añadiendo otro aminoácido se va formando otro enlace peptídico. Síntesis de otras sustancias en la célula. Las miles de enzimas proteicas que se forman según el mismo proceso que acabamos de describir controlan esencialmente todas las reacciones químicas que tienen lugar en las células. Estas enzimas favorecen la síntesis de lípidos, glucógeno, purines, pirimidinas y cientos de otras sustancias y comentaremos muchos de estos procesos de síntesis en relación con el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas en los capítulos 68 a 70. Todas estas sustancias contribuyen a las múltiples funciones de las células. Control de la función génica y actividad bioquímica de las células. A partir de todo lo que ya hemos comentado, parece evidente que los genes controlan tanto las funciones físicas como las químicas de las células, aunque también debe controlarse el grado de activación de los genes respectivos. De lo contrario, algunas partes de la célula podrían crecer en exceso o algunas reacciones químicas podrían actuar hasta matar a la célula. Cada célula utiliza mecanismos internos de retroalimentación muy potentes que mantienen el orden de las distintas actividades celulares. Por cada gen, y hay aproximadamente 30.000 en total, hay al menos uno de estos mecanismos de retroalimentación. Básicamente, hay dos métodos de control de las actividades químicas de la célula. 1. Regulación genética, en la que se controla el grado de activación de los genes y la formación de productos génicos. Y 2. Regulación enzimática, en la que se controlan los niveles de actividad de las enzimas ya formadas en la célula. Regulación genética. La regulación genética, o regulación de la expresión génica, cubre todo el proceso, desde la transcripción del código genético en el núcleo hasta la formación de proteínas en el citoplasma. La regulación de la expresión génica dota a todos los organismos vivos de la capacidad para responder a los cambios en su medio. En los animales que tienen muchos tipos diferentes de células, tejidos y órganos, la regulación diferencial de la expresión génica permite también que los numerosos tipos distintos de células del cuerpo realicen cada uno funciones especializadas. Aunque un miocito cardíaco contiene el mismo código genético que una célula del epitelio tubular renal, en las células cardíacas se expresan muchos genes que no lo hacen en las células tubulares renales. La medida definitiva de la expresión génica es si, y en qué medida, se forman productos génicos, proteínas, ya que las proteínas se encargan de las funciones celulares especificadas por los genes. La regulación de la expresión génica puede tener lugar en cualquier punto de las rutas de transcripción, procesamiento de ARN y traducción. El promotor controla la expresión génica. La síntesis de las proteínas celulares es un proceso complejo que se inicia con la transcripción de ADN a ARN. La transcripción de ADN está controlada por elementos reguladores encontrados en el promotor de un gen, FIG3A13. En eucariotas, lo que incluye a todos los mamíferos, el promotor basal consta de una secuencia de 7 bases, TATA-A, denominada caja TATA, sitio de unión para la proteína de unión a TATA, y otros varios e importantes factores de transcripción que se conocen conjuntamente como complejo IID del factor de transcripción. Además de al complejo IID del factor de transcripción, en esta región el factor de transcripción IIB se une a la ADN y ARN polimerasa 2 para facilitar la transcripción del ADN en ARN. Este promotor basal está presente en todos los genes de codificación de proteínas y la polimerasa debe unirse con este promotor basal antes de que pueda empezar a desplazarse a lo largo de la cadena del ADN para sintetizar el ARN. El promotor corriente arriba está situado bastante antes del lugar de inicio de la transcripción y contiene varios sitios de unión para factores de transcripción positivos y negativos que pueden realizar la transcripción a través de interacciones con proteínas unidas al promotor basal.
La estructura y los sitios de unión a factores de transcripción en el promotor corriente arriba varían de un gen a otro para dar lugar a los diferentes patrones de expresión de los genes en distintos tejidos. En la transcripción de genes en eucariotas influyen también los reforzadores, regiones de ADN que pueden unirse a factores de transcripción. Los reforzadores pueden estar situados a una gran distancia del gen sobre el que actúan o incluso en un cromosoma diferente. Asimismo pueden localizarse corriente arriba o corriente abajo del gen al que regulan. Aunque los reforzadores pueden estar ubicados a una gran distancia de su gen objeto, cuando el ADN se encuentra arrollado en el núcleo pueden hallarse relativamente cerca. Se estima que hay 110.000 secuencias de reforzadores génicos en el genoma humano. En la organización del cromosoma, es importante separar los genes activos que están siendo transcritos de los genes reprimidos. Esta separación puede ser complicada, ya que tal vez múltiples genes estén situados cerca unos de otros en el cromosoma. Se consigue mediante aisladores cromosómicos. Estos aisladores son secuencias génicas que proporcionan una barrera de tal forma que un gen específico queda aislado de las influencias de transcripción de los genes circundantes. Los aisladores son enormemente variables en su secuencia de ADN y en las proteínas que se unen a ellos. Una forma posible de modulación de la actividad de un aislador es la metilación de ADN. Así sucede con el gen del factor de crecimiento de tipo insulínico, IGF-2, de los mamíferos. El alelo de la madre tiene un aislador entre el reforzador y el promotor del gen que permite la unión de un represor transcripcional. Sin embargo, la secuencia de ADN del padre está metilada de manera que el represor transcripcional no puede unirse al aislador y el gen IGF-2 se expresa a partir de la copia paterna del gen. Otros mecanismos de control de la transcripción por el promotor. En las 2 últimas décadas se han descubierto rápidamente variaciones del mecanismo básico de control del operón. Sin entrar en detalle, veamos algunos de ellos. 1. Un promotor se controla mediante el factor de transcripción situado en cualquier parte del genoma, es decir, el gen regulador provoca la formación de una proteína reguladora que, a su vez, actúe como una sustancia activadora o como un represor de transcripción. 2. En ocasiones, la misma proteína reguladora controla a la vez muchos promotores diferentes. En algunos casos, la misma proteína reguladora actúa como un activador de un promotor y como un represor de otro. 3. Algunas proteínas están controladas no en el punto de inicio de la transcripción de la cadena de ADN, sino más lejos en la misma. A veces, el control ni siquiera está en la propia cadena de ADN, sino durante el procesamiento de las moléculas de ARN en el núcleo antes de que se liberen al citoplasma. El control podría producirse también durante la formación de la proteína en el citoplasma en el curso de la traducción del ARN en los ribosomas. 4. En las células nucleadas el ADN del núcleo se envasa en unas unidades estructurales específicas, los cromosomas. Dentro de cada cromosoma el ADN se enrolla alrededor de unas proteínas pequeñas que se denominan histonas, que a su vez se mantienen unidas en un estado muy compacto mediante otras proteínas. Mientras el ADN se encuentre en este estado compactado no puede funcionar para formar ARN, aunque se están descubriendo muchos mecanismos de control que hacen que zonas seleccionadas de los cromosomas se comiencen a descompactar por partes, produciéndose la transcripción parcial del ARN. Incluso entonces los factores transcriptores específicos controlan la velocidad real de transcripción mediante un promotor del cromosoma, es decir, se siguen usando órdenes de control de rango superior para establecer el funcionamiento adecuado de la célula. Además, las señales procedentes del exterior de la célula, como algunas hormonas del organismo, activan zonas determinadas de los cromosomas y factores específicos de transcripción, con lo que controlan la maquinaria química para que funcione la célula. Como hay más de 30.000 genes diferentes en cada célula humana, no resulta sorprendente el gran número de formas en las que se puede controlar la actividad genética. Los sistemas de control de los genes son especialmente importantes para controlar las concentraciones intracelulares de aminoácidos, derivados de aminoácidos y sustratos y productos intermedios del metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Control de las funciones intracelulares mediante la regulación enzimática. Además del control de las funciones de la célula mediante la regulación genética,
Las actividades celulares están controladas también por inhibidores o activadores intracelulares que actúan directamente sobre las enzimas intracelulares específicas. La regulación enzimática representa una segunda categoría de mecanismos por los cuales se pueden controlar las funciones bioquímicas celulares. Inhibición enzimática. Algunas de las sustancias químicas formadas en la célula ejercen una retroalimentación directa inhibiendo los sistemas enzimáticos específicos que los sintetizan. Casi siempre, el producto sintetizado actúa sobre la primera enzima de una secuencia en lugar de hacerlo sobre las enzimas sucesivas, uniéndose directamente a ella y provocando un cambio conformacional alostérico que la inactiva. Se puede reconocer fácilmente la importancia de la inactivación de la primera enzima, ya que impide la acumulación de los productos intermedios que no se están usando. La inhibición enzimática es otro ejemplo de control mediante retroalimentación negativa. Responsable del control de las concentraciones intracelulares de muchos aminoácidos, purines, pirimidinas, vitaminas y otras sustancias. Activación enzimática. Las enzimas que están normalmente inactivas se activan cuando es necesario. Un ejemplo de este fenómeno se produce cuando se ha agotado la mayoría del ATP de la célula. En este caso, comienza a formarse una cantidad considerable de monofosfato de adenosina cíclico, AMPC, como producto de división del ATP. A su vez, la presencia de este AMP activa inmediatamente una enzima fosforilasa que escinde el glucógeno, liberando moléculas de glucosa que se metabolizan rápidamente y cuya energía se usa para llenar los depósitos de ATP. Es decir, el AMPC actúa como un activador enzimático de la enzima fosforilasa y, por tanto, facilita el control de la concentración intracelular de ATP. Otro ejemplo interesante de la inhibición y de la activación enzimática se produce durante la formación de purines y pirimidinas. La célula necesita estas sustancias en una cantidad aproximadamente igual para la formación de ADN y ARN. Las purines formadas inhiben las enzimas que se requieren para la formación de nuevas purines, aunque activan las enzimas necesarias para la formación de pirimidinas. Por el contrario, las pirimidinas inhiben sus propias enzimas, pero activan las enzimas de las purines. De esta forma, hay un traspaso continuado entre los sistemas que sintetizan ambas sustancias, con lo que se producen cantidades casi iguales en todo momento. Resumen. Hay dos mecanismos principales por los cuales las células controlan las proporciones y cantidades adecuadas de los distintos componentes celulares. 1. Regulación genética, y 2. Regulación enzimática. Los genes, al igual que los sistemas enzimáticos, pueden activarse o inhibirse. Estos mecanismos reguladores actúan especialmente como sistemas de control de retroalimentación que vigilan continuamente la composición bioquímica de la célula y hacen las correcciones que se van necesitando. Sin embargo, a veces, las sustancias del exterior de la célula, en especial, algunas de las hormonas comentadas en este texto, también controlan las reacciones bioquímicas intracelulares al activar o inhibir uno o más de los sistemas intracelulares de control. El sistema genético de ADN controla la reproducción celular. La reproducción celular es otro ejemplo del papel ubicuo que tiene el sistema genético del ADN en todos los procesos vitales. Los genes y sus mecanismos reguladores determinan las características de crecimiento de las células y también si se dividen para formar nuevas células y cuándo. De esta manera, el sistema genético, tan importante, controla cada etapa del desarrollo del ser humano, desde el óvulo unicelular fertilizado hasta todo un organismo funcionante. Es decir, si hay un eje central de la vida, es el sistema genético del ADN. Ciclo vital de la célula. El ciclo vital de una célula es el periodo que transcurre desde el inicio de la reproducción celular hasta el inicio de la siguiente reproducción celular. Cuando las células de los mamíferos no están inhibidas, se reproducen tan rápidamente como pueden y su ciclo vital puede ser tan solo de 10 a 30 h y termina por una serie de sucesos físicos diferenciados que se denominan mitosis y que tienen como finalidad lograr la división de la célula en dos células hijas nuevas. Los pasos de la mitosis se muestran en la figura 3 a 14 y se describen más adelante. La mitosis en sí misma dura solo unos 30 minutos. Por lo que más del 95% del ciclo vital de las células está representado por el intervalo entre las mitosis, o interfase,
incluso en las células que se reproducen con mayor rapidez. Excepto en determinadas condiciones especiales de reproducción celular rápida, los factores inhibidores casi siempre disminuyen la velocidad o detienen el ciclo vital no inhibido, es decir, las distintas células del organismo tienen realmente ciclos vitales que varían de tan solo 10 horas en las células de la médula ósea, sometidas a una estimulación elevada, a un ciclo vital que dura prácticamente la vida del sujeto en la mayoría de las células nerviosas. La reproducción celular comienza con la replicación del ADN. Como sucede en la mayoría de los demás sucesos vitales importantes, la reproducción comienza en el núcleo. El primer paso consiste en la replicación, duplicación, de todo el ADN de los cromosomas. Solo después de que se haya producido esta replicación puede tener lugar la mitosis. El ADN comienza a duplicarse entre 5 y 10 horas antes de la mitosis y la duplicación se completa en 4 u 8 horas. El resultado neto es que se producen 2 réplicas exactas de todo el ADN. Estas réplicas se convierten en el ADN de las 2 células hijas nuevas que se formarán en la mitosis. Después de esta replicación hay otro periodo de 1 a 2H antes de que se inicie bruscamente la mitosis. Durante este periodo comienzan los cambios preliminares que conducirán a la mitosis. Fenómenos químicos y físicos de la replicación del ADN. El ADN se replica del mismo modo en que se transcribe el ARN a partir del ADN, excepto por algunas diferencias importantes. 1. Se replican las 2 cadenas de ADN de cada cromosoma, y no solo una de ellas. 2. Las 2 cadenas completas de la hélice de ADN se replican de extremo a extremo, y no solo algunas porciones como sucede en la transcripción del ARN. 3. Las principales enzimas que participan en la replicación del ADN componen un complejo de muchas enzimas, denominado polimerasa de ADN, que es comparable a la polimerasa de ARN. La polimerasa de ADN se une a la plantilla de una de las cadenas del ADN y la recorre en toda su longitud, mientras que otra enzima, la ADN ligasa, provoca la unión de los nucleótidos sucesivos de ADN entre sí, usando enlaces fosfato de alta energía como fuente de energía para estas uniones. 4. La formación de cada nueva cadena de ADN se produce simultáneamente en cientos de segmentos a lo largo de cada una de las 2 cadenas de la hélice hasta que se replica toda la cadena. Después, la ADN ligasa une los extremos de estas subunidades. 5. Cada cadena de ADN recién formada se mantiene unida mediante un enlace débil de hidrógeno a la cadena original de ADN que se usó como plantilla, es decir, las 2 hélices de ADN se enrollan unidas. 6. Como las hélices de ADN de cada cromosoma miden aproximadamente 6 centímetros de longitud y tienen millones de giros helicoidales, sería imposible que las 2 hélices de ADN recién formadas se desenrollaran si no hubiera algún mecanismo especial. Este desacoplamiento se consigue por la presencia de enzimas que periódicamente cortan cada hélice a lo largo de toda su longitud, rotan cada segmento lo suficiente como para provocar la separación y después vuelven a separar la hélice. Es decir, se desenrollan las 2 hélices nuevas. Reparación de ADN, corrección de lectura, y mutaciones del ADN. Durante la hora, más o menos, que transcurre entre la replicación del ADN y el comienzo de la mitosis hay un periodo de reparación muy activa y corrección de lectura de las cadenas de ADN, es decir, siempre que se hayan emparejado nucleótidos de ADN incorrectos con la cadena original que sirve de plantilla actúan unas enzimas especiales que cortan las zonas defectuosas y las reemplazan con los nucleótidos complementarios apropiados. Este proceso de reparación, que se consigue con las mismas polimerasas del ADN y ADN ligasas que se usan en la replicación, recibe el nombre de corrección de lectura de ADN. Debido a los procesos de reparación y corrección de lectura, el proceso de transcripción pocas veces comete errores pero, cuando lo hace, el error se denomina mutación. La mutación provoca la formación de alguna proteína anormal en la célula en lugar de la proteína necesaria, lo que conduce a funciones celulares anormales y, en ocasiones, incluso a la muerte celular. Aún así, y dado que hay 30.000 genes o más en el genoma humano y que el periodo de una generación humana a otra es de unos 30 años, tendríamos que esperar hasta 10 o más mutaciones en el paso del genoma de un padre a su hijo. No obstante,
como protección el genoma humano está representado por dos conjuntos independientes de cromosomas con genes casi idénticos, por lo que el niño dispone casi siempre de un gen funcional de cada par, a pesar de las mutaciones. Cromosomas y su replicación. Las hélices de ADN del núcleo se enrollan en cromosomas. La célula humana contiene 46 cromosomas dispuestos en 23 pares. Los genes de los dos cromosomas de cada par son idénticos o casi idénticos entre sí en su mayor parte, por lo que se dice que en los pares también puede haber genes diferentes, aunque no sea siempre así. Además del ADN en el cromosoma hay una gran cantidad de proteínas, principalmente muchas moléculas pequeñas de histonas cargadas positivamente. Estas histonas se organizan en un gran número de pequeños núcleos, a modo de carretes, alrededor de los cuales se enrollan secuencialmente pequeños segmentos de cada hélice de ADN. Los núcleos de histonas tienen un papel importante en la regulación de la actividad del ADN porque este no puede funcionar como plantilla para la formación de ARN ni para la replicación de ADN nuevo mientras esté fuertemente enrollado. Además, se ha demostrado que algunas de las proteínas reguladoras son capaces de disminuir la densidad del enrollamiento del ADN en las histonas y permitir que pequeños segmentos cada vez permitan la formación del ARN. Hay varias proteínas no histonas que también son componentes importantes de los cromosomas, funcionando como proteínas estructurales y, en relación con la maquinaria reguladora genética, como activadores, inhibidores y enzimas. La replicación de todos los cromosomas se produce en los minutos siguientes a la finalización de la replicación de las hélices de ADN y las hélices nuevas recogen las moléculas proteicas nuevas a medida que las van necesitando. Los dos cromosomas recién formados se mantienen unidos entre sí, hasta el momento de la mitosis, en un punto que se denomina centrómero, situado cerca del centro. Estos cromosomas duplicados, pero aún unidos entre sí, se conocen como cromátidas. Mitosis celular. El proceso real por el que la célula se divide en dos células nuevas es la mitosis. Una vez que cada cromosoma se ha replicado para formar las dos cromátidas, en muchas células la mitosis se produce automáticamente en 1 o 2 horas. Aparato mitótico, función de los centriolos. Uno de los primeros pasos de la mitosis tiene lugar en el citoplasma, al final de la interfase, en torno o en unas pequeñas estructuras denominadas centriolos. Como se ve en la figura 3a14, dos pares de centriolos se mantienen estrechamente unidos cerca de un polo del núcleo. Estos centriolos, como el ADN y los cromosomas, también se han replicado durante la interfase, habitualmente poco después de la replicación del ADN. Cada centríolo es un pequeño organismo cilíndrico en torno a 0,4 m de largo y 0,15 m de diámetro y está formado principalmente por 9 estructuras tubulares paralelas dispuestas en forma de cilindro. Los dos centríolos de cada par se disponen en ángulos rectos entre sí y cada par de centríolos, junto con el material pericentriolar unido a él, compone el centrosoma. Poco antes de que tenga lugar la mitosis, los dos pares de centríolos comienzan a separarse uno de otro. Este movimiento se debe a la polimerización de las proteínas de los microtúbulos que crecen entre los pares respectivos de centríolos y los separan. Al mismo tiempo, crecen radialmente otros microtúbulos que alejan los pares de centríolos, formando una estrella a modo de soporte, que se conoce como áster, en cada extremo de la célula. Algunas de las puntas del áster penetran en la membrana nuclear y permiten separar los dos conjuntos de cromátidas durante la mitosis. El complejo de microtúbulos que se extiende entre los dos nuevos pares de centríolos es el uso, y todo el conjunto de microtúbulos más los dos pares de centríolos se denomina aparato mitótico. Profase. La primera etapa de la mitosis, denominada profase, se muestra en la figura 3-14a, B y C. Mientras se forma el haz, los cromosomas del núcleo, que en la interfase corresponden a hebras laxamente enrolladas, se condensan en cromosomas bien definidos. Prometafase. Durante la prometafase, VFIG 3-14d, las puntas de los microtúbulos en crecimiento del áster se fragmentan en la cubierta nuclear. Al mismo tiempo, los múltiples microtúbulos del áster se unen a las cromátidas en los centrómeros, donde las cromátidas pareadas aún están unidas entre sí. A continuación, los túbulos tiran de una cromátida de cada par, alejando cada una hacia el polo celular correspondiente. Metafase.
Durante la metafase, VFIG3-14E, los dos ásteres del aparato mitótico se separan. Este empuje parece suceder porque las puntas de los microtúbulos de ambos, donde se imbrican entre sí para formar el huso mitótico, realmente se empujan mutuamente. Unas moléculas proteicas contráctiles diminutas, o motores moleculares, que tal vez estén formadas por la proteína muscular actina, se extienden entre las puntas respectivas para, utilizando una acción paulatina como en el músculo, deslicen activamente las puntas en dirección opuesta una de otra. Simultáneamente, los microtúbulos insertados en las cromátidas tiran fuertemente de ellas hasta el centro de la célula, alineándolas para formar el plano ecuatorial del huso mitótico. Anafase. Durante esta fase, VFIG3-14F, las dos cromátidas de cada cromosoma son separadas en el centrómero. Se separan los 46 pares de cromátidas y se forman dos juegos independientes de 46 cromosomas hijos. Cada uno de ellos es empujado hacia cada uno de los ásteres de la mitosis, a medida que los dos polos respectivos de la célula en división se van separando entre sí. Telofase. En la telofase, VFIG3-14GYH, los dos juegos de cromosomas hijos se separan completamente. A continuación, el aparato mitótico se disuelve y se desarrolla una nueva membrana nuclear que rodea cada grupo de cromosomas. Esta membrana se forma a partir de porciones del retículo endoplásmico que ya están presentes en el citoplasma. Poco después, la célula se divide en dos, en la zona media entre los dos núcleos. Este pinzamiento se produce como consecuencia de la formación de un anillo contráctil de microfilamentos compuestos por actina y, probablemente, miosina, las dos proteínas contráctiles del músculo, en la unión de las células nuevas que se están desarrollando, anillo que las termina separando. Control del crecimiento y la reproducción celular. Algunas células crecen y se reproducen continuamente, como las células que dan lugar a los elementos formes sanguíneos en la médula ósea, las capas germinales de la piel y el epitelio intestinal, mientras que muchas otras células, como los miocitos del músculo liso, pueden no reproducirse durante muchos años. Algunas células, como las neuronas y la mayoría de los miocitos del músculo estriado, no se reproducen durante toda la vida de una persona excepto durante el periodo de vida fetal. En algunos tejidos la falta de algunos tipos de células hace que crezcan y se reproduzcan con rapidez hasta que vuelva a haber un número apropiado de estas células. Por ejemplo, en algunos animales jóvenes se pueden extirpar quirúrgicamente 7/8 partes del hígado y las células de la octava parte restante crecerán y se dividirán hasta que la masa hepática vuelva casi a la normalidad. Este mismo fenómeno sucede en muchas células glandulares y en la mayoría de las células de la médula ósea, del tejido subcutáneo, del epitelio intestinal y en casi cualquier otro tipo de tejido, excepto las células muy diferenciadas como las células nerviosas y los miocitos. Los mecanismos que mantienen el número apropiado de los distintos tipos de células en el organismo no se conocen con detalle. No obstante, en los estudios experimentales se han demostrado al menos 3 formas de controlar el crecimiento. En primer lugar, el crecimiento se controla a menudo mediante factores de crecimiento que proceden de otras partes del organismo. Algunos de estos factores de crecimiento circulan en sangre, pero otros se originan en los tejidos adyacentes. Por ejemplo, las células epiteliales de algunas glándulas, como el páncreas, no crecen si no hay un factor de crecimiento procedente del tejido conjuntivo subyacente de la glándula. En segundo lugar, la mayoría de las células normales dejan de crecer cuando han salido de este espacio para su crecimiento, lo que sucede cuando las células crecen en un cultivo tisular. El crecimiento continúa hasta que las células entran en contacto con un objeto sólido y después se detiene. En tercer lugar, las células que crecen en un cultivo celular dejan de hacerlo cuando se ha podido recoger cantidades diminutas de sus propias secreciones en el medio de cultivo. Además, este mecanismo sería un medio de controlar el crecimiento mediante la retroalimentación negativa. Los telómeros evitan la degradación de los cromosomas. Un telómero es una región de secuencias de nucleótidos repetitivas situadas en cada extremo de una cromátida, Fig3a15. Los telómeros actúan como cubiertas protectoras que evitan que el cromosoma se deteriore durante la división celular. En el curso de la división celular, una pieza corta de ARN, cebador,
se une a la cadena de ADN para iniciar la replicación. Sin embargo, dado que el cebador no se une en el extremo de la cadena de ADN, la copia está ausente en una pequeña sección del ADN. Con cada división celular, el ADN copiado pierde nucleótidos adicionales de la región del telómero. Las secuencias de nucleótidos proporcionadas por los telómeros evitan, de esta forma, la degradación de los genes cerca de los extremos de los cromosomas. Sin telómeros, los genomas perderían información progresivamente y quedarían truncados después de cada división celular. Así pues, los telómeros pueden considerarse elementos cromosómicos desechables que ayudan a mantener la estabilidad de los genes, pero se consumen de forma gradual durante divisiones celulares repetidas. Cada vez que una célula se divide, una persona media pierde de 30 a 200 pares de bases en los extremos de los telómeros de esa célula. En las células sanguíneas humanas, la longitud de los telómeros está comprendida entre 8.000 pares de bases al nacer y apenas 1.500 en los ancianos. Finalmente, cuando los telómeros se acortan hasta una longitud crítica, los cromosomas se vuelven inestables y las células mueren. Según se cree, este proceso de acortamiento de los telómeros es un motivo importante de algunos cambios fisiológicos asociados con el envejecimiento. La erosión de los telómeros puede producirse también como consecuencia de enfermedades, especialmente las asociadas con el estrés oxidativo y la inflamación. En algunas células, como las células madre de la médula ósea o la piel que deben reponerse a lo largo de la vida, o las células gérmenes de los ovarios y los testículos, la enzima telomerasa añade bases a los extremos de los telómeros de manera que pueden producirse muchas más generaciones de células. Sin embargo, la actividad de la telomerasa suele ser baja en la mayoría de las células del organismo, y después de muchas generaciones las células descendentes heredarán cromosomas defectuosos, se convertirán en senescentes y dejarán de dividirse. Este proceso de acortamiento de los telómeros es importante para regular la proliferación celular y mantener la estabilidad génica. En las células cancerosas, la actividad de la telomerasa se activa de forma anómala de manera que la longitud de los telómeros se mantiene, lo que hace posible que las células se repliquen una y otra vez de forma incontrolada, Fig 3a15. En consecuencia, algunos científicos han propuesto que el acortamiento de los telómeros nos protege del cáncer y otras enfermedades proliferativas. Regulación del tamaño de la célula. El tamaño de la célula está determinado casi en su totalidad por la cantidad de ADN funcionante que hay en el núcleo. Si el ADN no se replica, la célula crece hasta un tamaño determinado y después lo mantiene, mientras que también es posible que, usando el quimioterápico colchicina, se impida la formación del huso mitótico y, por tanto, la mitosis aunque continúe la replicación del ADN. En este caso, el núcleo contiene una cantidad de ADN bastante mayor de lo que normalmente contendría y la célula crece hasta un tamaño proporcionalmente mayor. Se supone que este crecimiento celular es consecuencia del aumento de la producción de ARN y de las proteínas celulares, lo que, a su vez, hace que el tamaño de la célula aumente más. Diferenciación celular. Una característica especial del crecimiento y la división celular es la diferenciación celular, que se refiere a los cambios de las propiedades físicas y funcionales de las células a medida que proliferan en el embrión para formar las distintas estructuras y órganos corporales. La siguiente descripción de un experimento especialmente interesante nos permite explicar estos procesos. Cuando el núcleo de una célula de la mucosa intestinal de una rana se implanta quirúrgicamente en el óvulo de una rana en el que se había extraído el núcleo original, se consigue crear una rana normal. Este experimento demuestra que incluso una célula de la mucosa intestinal, que es una célula bien diferenciada, contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo de todas las estructuras necesarias para el organismo de este animal. Por tanto, ha quedado claro que la diferenciación es consecuencia no de la pérdida de genes, sino de la represión selectiva de los distintos promotores génicos. De hecho, las fotografías obtenidas con el microscopio electrónico indican que algunos segmentos de las hélices de ADN que se enrollan sobre los núcleos de histonas se condensan de tal forma que ya no se desenrolla para formar moléculas de ARN. Una posible explicación de este escenario sería que, según se ha supuesto,
el genoma celular comienza a producir en una cierta etapa de la diferenciación celular una proteína reguladora que reprimirá para siempre a un grupo selecto de genes, es decir, los genes reprimidos no volverán a funcionar. Sea cual sea el mecanismo, las células humanas maduras producen un máximo de 8.000 a 10.000 proteínas y no las 30.000 o más que se produciría si todos los genes estuvieran activos. Los estudios embriológicos demuestran que algunas células del embrión controlan la diferenciación de las células adyacentes. Por ejemplo, el mesodermo de la notocorda primordial se conoce como el organizador primario del embrión porque forma un foco alrededor del cual se desarrolla el resto del embrión. Se diferencia en un eje mesodérmico que contiene somitas de distribución segmentaria y, como consecuencia de la inducción de los tejidos circundantes, da paso a la formación de esencialmente todos los órganos del organismo. Otro ejemplo de inducción lo tenemos en el desarrollo de las vesículas oftálmicas que entran en contacto con el ectodermo de la cabeza y hacen que éste se engrose para formar las placas del cristalino, que se pliegan hacia el interior para formar el cristalino del ojo. Por tanto, una gran parte del embrión se desarrolla como resultado de este tipo de inducciones, afectando una parte del organismo a otra y esta otra afectando a otras partes más. Es decir, aunque nuestra comprensión sobre la diferenciación celular es aún escasa, conocemos muchos mecanismos de control por los que se podría producir la diferenciación. Apoptosis, muerte celular programada. Los 100 billones de células del organismo forman parte de una comunidad muy bien organizada en la que el número total de células está regulado no solo por el control de la velocidad de división celular, sino también por el control de la velocidad de la muerte celular. Cuando las células ya no se necesitan, o cuando se convierten en una amenaza para el organismo, sufren una muerte celular programada suicida, o apoptosis. Este proceso implica una cascada proteolítica específica que hace que la célula se encoja y condense para desmontar su citoesqueleto y alterar su superficie de tal forma que una célula fagocítica cercana, como un macrófago, se pueda unir a la membrana celular y digerir la célula. Al contrario de la muerte programada, las células que mueren como consecuencia de una lesión aguda se hinchan y estallan debido a la pérdida de la integridad de la membrana celular, un proceso que se denomina necrosis celular. Las células necróticas vierten su contenido haciendo que la inflamación y la lesión se extiendan a las células vecinas. No obstante, la apoptosis es una muerte celular metódica que da lugar al desmontaje y fagocitosis de la célula antes de que se produzca ninguna fuga de su contenido, por lo que las células vecinas se mantienen sanas. La apoptosis se inicia mediante la activación de una familia de proteasas que se conocen como caspasas y que se sintetizan y almacenan en la célula en forma de procaspasas inactivas. Los mecanismos de activación de las caspasas son complejos pero, una vez activadas, las enzimas se escinden y activan otras procaspasas, activando una cascada que rompe rápidamente las proteínas del interior de la célula. De esta forma, la célula se desmantela a sí misma y sus restos se digieren rápidamente en las células fagocíticas vecinas. En los tejidos que se remodelan durante el desarrollo se producen cantidades enormes de apoptosis, incluso en los seres humanos adultos miles de millones de células mueren cada hora en tejidos como el intestino y la médula ósea y se reemplazan con células nuevas. No obstante, en los adultos sanos la muerte celular programada está normalmente equilibrada con la formación de células nuevas, ya que, de lo contrario, los tejidos del organismo aumentarían o disminuirían excesivamente. En los estudios más recientes se propone que las alteraciones de la apoptosis pueden ser importantes en las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, y también en el cáncer y los trastornos autoinmunitarios. Algunos fármacos que se han usado con éxito para la quimioterapia inducen apoptosis en las células cancerosas. Cáncer. El cáncer se debe en la mayoría de los casos a la mutación o a alguna otra activación anormal de los genes celulares que controlan el crecimiento y la mitosis celular. Los protooncogenes son genes normales que codifican diversas proteínas responsables del control de la adhesión celular, el crecimiento y la visión. Si mutan o se activan de forma excesiva, los protooncogenes pueden convertirse en oncogenes con funcionamiento anómalo capaces de provocar cáncer. En los cánceres humanos se han descubierto hasta 100 tipos distintos de oncogenes. En todas las células también hay antioncogenes,
denominados también genes supresores de tumores, que suprimen la activación de los oncogenes específicos, es decir, la pérdida o inactivación de los antioncogenes permite la activación de los oncogenes que conduce al cáncer. Por varias razones, solo una fracción diminuta de las células que mutan en el organismo producirá un cáncer alguna vez. En primer lugar, la mayoría de las células mutadas tiene una capacidad de supervivencia menor que las células normales y, simplemente, mueren. En segundo lugar, solo algunas de las células mutadas que sobreviven son cancerosas, porque incluso la mayoría de las células mutadas tiene controles de retroalimentación normales que impiden su crecimiento excesivo. En tercer lugar, las células que son potencialmente cancerosas se destruyen, a menudo en el sistema inmunitario del organismo antes de que crezcan y desarrollen un cáncer. La mayoría de las células mutadas forma proteínas anormales en el interior de los cuerpos celulares como consecuencia de su alteración genética. Estas proteínas activan el sistema inmunitario del organismo, lo que hace que generen anticuerpos o linfocitos sensibilizados que reaccionan contra las células cancerosas y las destruyen. Tras la supresión del sistema inmunitario, por ejemplo en personas que toman fármacos inmunodepresores después de un trasplante renal o cardíaco, la probabilidad de que se desarrolle un cáncer se multiplica hasta por 5. En cuarto lugar, normalmente se necesita la presencia simultánea de varios oncogenes activados para provocar el cáncer. Por ejemplo, uno de estos genes podría promover la reproducción rápida de una línea celular, pero no se produce cáncer porque no hay otro gen mutante simultáneo que forme los vasos sanguíneos necesarios. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de estas alteraciones genéticas? Teniendo en cuenta que se forman muchos billones de células nuevas cada año en el ser humano, la pregunta debía formularse mejor, ¿por qué no todos los seres humanos desarrollan millones o billones de células cancerosas mutantes? La respuesta se basa en la increíble precisión con la que se replican las cadenas de ADN de los cromosomas en cada célula antes de la mitosis y también en el proceso de corrección que corta y repara cualquier cadena anormal de ADN antes de permitir que el proceso mitótico continúe. A pesar de todas estas precauciones celulares heredadas, es probable que se forme una célula nueva por cada varios millones formados que aún tenga unas características mutantes significativas. Es decir, la única posibilidad es que se produzca todo lo que se necesita para que tenga lugar la mutación, por lo que podemos suponer que un gran número de cánceres son, simplemente, el resultado de un suceso desafortunado. No obstante, la probabilidad de mutaciones aumenta enormemente cuando una persona se expone a determinados factores químicos, físicos o biológicos, como son los siguientes. 1. Es bien sabido que la radiación ionizante, como los rayos X, los rayos G y la radiación de partículas procedentes de sustancias radiactivas, e incluso la luz ultravioleta, predispone al cáncer. Los iones formados en las células tisulares bajo la influencia de este tipo de radiación son muy reactivos y pueden romper las cadenas de ADN, con lo que se provocan muchas mutaciones. 2. Algunas sustancias químicas también tienen una mayor propensión a provocar mutaciones. Hace tiempo se descubrió que hay varios derivados del colorante anilina que pueden provocar cáncer, por lo que los trabajadores de plantas químicas que producen este tipo de sustancias tienen una predisposición especial a desarrollar un cáncer si no usan protección. Las sustancias químicas que provocan la mutación se denominan carcinógenos. Los carcinógenos que actualmente provocan el mayor número de muertes son los contenidos en el humo de los cigarrillos. Estos carcinógenos provocan aproximadamente la cuarta parte de todas las muertes por cáncer. 3. Los irritantes físicos también provocan cáncer, como sucede durante la abrasión continuada del revestimiento del aparato digestivo por algunos alimentos. El daño de los tejidos conduce a una sustitución mitótica rápida de las células. Cuanto más rápida sea la mitosis, mayor será la probabilidad de mutación. 4. En muchas familias hay una importante tendencia hereditaria al cáncer. Esta es consecuencia de que la mayoría de los cánceres requieren no solo una mutación, sino 2 o más antes de que aparezca el cáncer. En familias particularmente predispuestas al cáncer se supone que ya han mutado uno o más genes cancerosos en el genoma heredado, por lo que en estas familias tienen que producirse muchas menos mutaciones adicionales antes de que comience a crecer un cáncer.
5. En los estudios realizados en animales de laboratorio se ha demostrado que algunos virus provocan ciertas clases de cáncer, como la leucemia. Este fenómeno se consigue normalmente por una de dos vías. En el caso de los virus de ADN, la cadena de ADN de un virus se inserta a sí misma en uno de los cromosomas y, de esta forma, se provoca una mutación que conduce al cáncer. En el caso de los virus ARN, algunos transportan una enzima denominada transcriptasa inversa que provoca la transcripción del ADN desde el ARN. Este ADN transcrito se inserta en el genoma de la célula animal, con lo que se produce el cáncer. Características invasivas de la célula cancerosa. Las principales diferencias entre la célula cancerosa y la célula normal son las siguientes. 1. La célula cancerosa no respeta los límites habituales del crecimiento celular, ya que, presumiblemente, no requieren los mismos factores de crecimiento que son necesarios para el crecimiento de las células normales. 2. Las células cancerosas son bastante menos adhesivas entre sí que las células normales, por lo que tienden a dispersarse por los tejidos, entrar al torrente sanguíneo y transportarse por el organismo, donde forman nidos para crecimientos cancerosos nuevos. 3. Algunos cánceres también producen factores angiogénicos que provocan el crecimiento de muchos vasos sanguíneos nuevos dentro del cáncer, por lo que aportan los nutrientes necesarios para el crecimiento celular. ¿Por qué matan las células cancerosas? La respuesta a la pregunta de por qué matan las células cancerosas suele ser sencilla. El tejido canceroso compite con los tejidos normales para lograr los nutrientes. Como las células cancerosas continúan proliferando indefinidamente, su número se multiplica día a día y pronto demandan prácticamente toda la nutrición disponible para el organismo o para una parte esencial de este. En consecuencia, los tejidos normales sufren una muerte nutritiva gradual.